A finales de los años 70, un jovencísimo Lars Ulrich lo estaba petando en las listas del tenis juvenil de su Dinamarca natal, pero algo había que no acababa de llenarle el tenis y empezó a interesarse por otras cosas, entre ellas la música. Empezó a escuchar bandas de la época, sobre todo de rock, que le petaron la cabeza y que le hicieron dar el paso de decidir no seguir con el tenis e intentar vivir de la música. A principios de los 80, Lars Ulrich y su familia se fueron a vivir a Los Ángeles, y una vez allí puso un anuncio en el periódico: se buscan músicos para formar una banda de metal. A ese anuncio contestó un jovencísimo James Hetfield, un chaval rubio, alto, algo delgado y muy tímido, que le encantaba la música y que quería también vivir, igual que Lars, de ella. Juntos, junto a Ron McGonaghy, amigo de la infancia de James Hetfield, formaron los cimientos de lo que más tarde sería una de las bandas más grandes de toda la historia. Si queréis saber de qué banda estoy hablando, quedaos aquí conmigo, porque hoy vamos a repasar la historia de la discografía de los grandes Metallica. Aún sin nombre, estos tres chavales necesitaban otro guitarrista, algo para completar la formación. Habían pasado varios, pero ninguno había convencido. Hasta que llegó también un jovencísimo Dave Mustaine, un chaval muy descarado, que bebía demasiado alcohol y que le gustaban mucho las drogas, pero que tenía una manera de tocar muy interesante. Hetfield se quedó fascinado y pensó que junto a él y sus compañeros podían montar algo muy guapo. Estaba la formación, pero no tenían el nombre. Empezaron a darle vueltas hasta que un día Lars habló con un amigo suyo que tenía una revista que iba a tratar de rock, y estaba pensando entre varios nombres. Uno de ellos era Metal Manía y el otro era Metallica, así que le preguntó a Lars que qué nombre le gustaba más. Lars, que era un pillo, le gustaba muchísimo más Metallica, pero le dijo a su colega que le podía poner a la revista Metal Manía para así poderle robar el nombre. Y eso es lo que pasó. Metallica ya tenía nombre y aparentemente también tenía formación, pero McGonaghy, por desavenencias, en el año 82 se marchó, dejando a Metallica prácticamente pues en sus inicios sin un bajista. Había que buscar uno nuevo. Una noche Hetfield y Ulrich se fueron de bolo, fueron a ver bandas. Estaban tocando los Trauma y escucharon un solo de guitarra, pero al escucharlo con detenimiento se dieron cuenta de que no era un solo de guitarra, era un solo de bajo. Era un bajista el que estaba realizando ese solo y era algo espectacular. Ese chaval que estaba haciendo ese solo en esos momentos era un amante de la música clásica, Cliff Burton, que posteriormente, como ya sabéis, fue el bajista de Metallica. Pero Cliff no lo puso fácil, no dijo que sí a la primera, aunque le gustaba mucho la propuesta. Les puso como condición para tocar con ellos que estos se fueran a vivir a San Francisco. Al ser jóvenes y no tener familias a la que alimentar, los chavales pillaron y se fueron para allí. Desgraciadamente, como ya he dicho antes, Dave Mustaine era un tío problemático y se ponía hasta arriba. Le gustaba mucho darle a los palomos y ponerse de drogas hasta las cejas, y perdía el control. Tanto es así que una vez le dio un puñetazo en los morros al mismísimo James Hetfield. Ya no podían con él, no sabían qué hacer, así que el 11 de abril de 1983, cuando estaban intentando producir su primer LP, le dijeron a Mustaine que estaba fuera. Mustaine se marchó y más tarde fue el fundador y vocalista y guitarrista principal de otra de las grandes bandas de thrash metal de la historia, Megadeth, pero eso es otra historia. Le faltaba un guitarrista solista, así que empezaron a buscar y encontraron a un jovencísimo alumno de Joe Satriani, de la banda Exodus, Kirk Hammett, un tío virtuoso, tímido, callado, pero que hacía muy bien su trabajo. La banda estaba completa. Metallica por fin tenía sus 4 jinetes del apocalipsis. En 1983 sale su primer LP de estudio. Este álbum se iba a llamar Metal in Your Ass, pero a las discográficas no les gustó mucho la idea, ¿vale? La portada iba a constar de una mano saliendo con un puñal de un retrete. Pero
ya os digo que la cosa no cuajó, así que tuvieron que volverle a buscar un nombre nuevo. Hetfield, un día muy enfadado en el local de ensayo, dijo: quizá vale más que los matemos a todos. De ahí nació su primer LP, Kill 'Em All. Un disco crudo, rápido, con mucha mala leche y con muchas cosas que contar. Un álbum que venía como un látigo, como su canción Whiplash. Este álbum también contaba con la canción No Remorse, o una de mis favoritas de toda la historia de Metallica, Seek and Destroy. Este primer álbum de estudio tuvo una recepción espectacular en los chavales de la época. Y en el año 64 teníamos su segundo LP de estudio, Ride the Lightning. Canciones como For Whom the Bell Tolls Fade to Black, Ride the Lightning o una de mis favoritas del disco, Creeping Dead. Como ya os digo, las cosas funcionaban geniales para Metallica. Eran jóvenes, vivían de la música, ¿qué más podían pedir? Pero es que en el año 86 cambia su vida para siempre, porque sacan uno de los discos más reconocidos de la historia del rock. Un disco prácticamente perfecto, el Master of Puppets. Un disco que abría con la genial Battery que contenía Welcome Home Sanitarium y la canción que le daba nombre al disco, Master of Puppets. Uno de los buques insignia de Metallica hasta nuestros días. Metallica estaba en lo más alto. No paraban de hacer conciertos, no paraban de ir a sitios, a festivales a tocar. Todo estaba perfecto, pero desgraciadamente, como suele pasar en estas historias, la muerte se topó en su camino. El 24 de septiembre de 1986, el autobús que lleva de gira a Metallica sufre un accidente y vuelca. El conductor dice que estaba intentando evitar placas de hielo que había en el asfalto. Dice James que estuvo durante horas mirando por la carretera buscando esas placas que nunca encontró. Lo que sí se encontraron es que la muerte había tocado a uno de ellos. El bueno de Cliff falleció en el accidente cuando al volcar ese autobús le pasó por encima. Fue un golpe muy duro y un golpe que lamentamos todos los amantes de la música hasta el día de hoy, porque Cliff Burton era único. Muchas veces se dice eso de los músicos cuando fallecen, pero es que realmente era un bajista excepcional y se fue solo con 24 años. Afortunadamente aún tenemos grabaciones tanto en disco como en vídeo para poder ver su magia.
Metallica estuvo a punto de abandonar, pero después de hablar con la familia de Barton y de hablarlo entre ellos, decidieron seguir adelante porque ellos creen que Cliff lo hubiera querido así. Aunque la memoria de Cliff Barton sigue viva a día de hoy. De hecho, el anillo que lleva James Hetfield siempre, este anillo de la calavera, es el mismo anillo que llevaba su amigo Cliff, y que de alguna manera, en homenaje a él, a su memoria, lo lleva siempre consigo e intenta llevarlo siempre a los directos. Como ya os digo, Metallica tenía que tirar para adelante y empezó a hacer una audición para buscar nuevo bajista. Un jovencísimo Jason Newsted se une a la formación, y aunque al principio es muy difícil convivir con ellos, poco a poco va buscando su sitio. En 1988, sin estar aún recuperados de la muerte de Cliff, sacan And Justice for All, que sería el disco más oscuro hasta la fecha de la banda. Este disco sería el primer LP grabado por el jovencísimo Jason Newsted y contaría con canciones como por ejemplo Harvest of Sorrow o la elegida para su primer videoclip, One. Un videoclip que quisieron hacer diferente, porque en esa época los grupos de metal intentaban mostrarse de alguna manera sexys en pantalla, y Metallica no quería eso. Por eso hizo este videoclip mucho más oscuro, en blanco y negro, y con imágenes de la película Johnny cogió su fusil. Y llegaría el año 1991, un año clave para la historia de Metallica, porque aquí Metallica sacó una obra maestra. Después de su Master of Puppets, que fue un disco espectacular, nos traían el Black Album, un disco que está desde arriba hacia abajo repleto de temazos. Un disco que a día de hoy está considerado como uno de los mejores discos de la historia del rock. Con Bob Rock como productor consiguieron hacer un disco prácticamente redondo. Canciones como Sad But True, Wherever in My Room, The Unforgiven o la maravillosa y conocida mundialmente Nothing Else Matters. Este disco fue acompañado también de dos películas documentales, un año y medio en la vida de Metallica. La primera de las dos películas narraba pues la grabación de ese álbum, y la segunda parte acompañaba a la banda en la gira de este. Una gira que estaba yendo muy bien, pero que se tuvo que parar durante un año, ya que el 8 de agosto de 1992 James Hetfield sufre quemaduras graves en el escenario. Mientras están interpretando la canción Fade to Black en el concierto de Montreal, un fallo de pirotecnia quema los brazos de Hetfield, el cual, después de ser diagnosticado, teme incluso no poder volver a coger la guitarra. Tarda varios meses en poder cerrar la mano prácticamente, pero Metallica tenía que volver, se lo debía a la gente de Montreal, tenían que seguir con esos conciertos, así que un año más tarde, Metallica, ya con Hetfield recuperado, reanuda de nuevo la gira y la finaliza con éxito. Después de una pausa de 5 años, Metallica en 1996 decide reinventarse, y de alguna manera empiezan los problemas con los fans. Sale a la luz el álbum Load o Load, depende de donde seas,
lo pronunciarás de una manera o de otra. Un álbum diferente, que no tenía nada que ver con lo que nos tenían acostumbrados, pero que aún así, a mi parecer, es un buen disco de rock. Hay que entender que a veces los músicos deciden probar nuevas fórmulas, intentar llegar a más gente, que es lo que quería hacer Metallica. Y con este disco lo intentaron. Canciones como King Nothing, Head of the Day o Mama Side son canciones bastante respetables. Hay que entender que los músicos que hay detrás de estas canciones son Metallica. La cosa no fue tan bien en el año 97, ya que sale el disco Reload, que sería decir, de alguna manera, canciones que no acabaron en el primer LP y que aquí nos dan una segunda parte. Este trabajo para mí no es tan bueno como el primero. Aún así, es muy rescatable la canción de Unforgiven 2, segunda parte del Unforgiven que escuchamos en el Black Album. It's open if you're true. If you can understand me, then I can understand you. Un año más tarde, Metallica decide sacar Garage Inc., una serie de versiones de bandas que a ellos les influyeron de jóvenes y que de alguna manera hicieron que Metallica fuera lo que son a día de hoy. Es un disco muy interesante, es un disco que, pese a que ninguna canción es original de Metallica, escuchamos canciones como por ejemplo de Motorhead, tocadas por ellos, que es muy interesante. Por mi parte, me gustaría señalar dos canciones que para mí son dos muy buenas versiones. La primera sería el Tuesday's Gone de Bob Seger y la segunda es el Whiskey in the Jar de los fabulosos Thin Lizzy. Al año siguiente sale a la venta Symphony and Metallica, un disco grabado en directo con la Filarmónica de San Francisco. Un disco que, si eres amante de la música, vale mucho la pena que lo escuches, porque está muy bien fusionada la música clásica con la música rock. Metallica lo hizo muy bien y demostraba que cabía en todos los géneros, clásicos de siempre, tocados junto a la Filarmónica de San Francisco. Es un doble CD que para mí es una delicia. Además, nos presentaban dos canciones que hasta la fecha no habían salido a la luz: Human y una canción que me gustó muchísimo, No Fear Clover.
soothing light at the end of your tunnel. It's just a freight train coming away. Then it comes to be the soothing light at the end of your tunnel. It's just a freight train coming away. Don't it feel right? Pero llegaron los 2000 y aquí empezó la época más oscura de Metallica. Primero con los juicios de Napster. Napster era una compañía que se dedicaba pues a compartir música gratuitamente. Metallica se enteró y no le gustó un pelo. No fueron los únicos. Hubieron muchísimos músicos que se pusieron en contra de Napster. Lo que pasa que Metallica tuvo a Lars Ulrich como cabeza de turco. Fue la cabeza visible de toda esa movida. Y los fans hicieron quema de brujos con los discos de Metallica. Se hacían hogueras, en las noticias salía. La gente quemaba los discos de Metallica. Les parecían unos farsantes, les parecían unos vendidos, gente que solo buscaba dinero. Y eso afectó muchísimo a la banda. Aparte de los problemas con Napster y los fans, Metallica se iba a enfrentar a un problema bastante más gordo. La salida de Jason Newsted, el cual deja Metallica para centrarse en su proyecto personal, Echo Brain. Las cosas se ponían bastante mal. Estaba por grabarse el nuevo álbum de Metallica y no tenían bajista. Así que Bob Rock decide coger el bajo, aparte de hacer de productor, para grabar el disco. Ese disco tendría que haber salido en diciembre del 2001. El problema es que James Hetfield tenía un problema serio con el alcohol, así que decidió meterse en un centro para intentar desintoxicarse. Pero un año más tarde James volvió, totalmente recuperado, y empezaron a hacer audiciones para conseguir un nuevo bajista. El elegido fue Robert Trujillo, el ex bajista de la banda de Ozzy Osbourne. Decían que hasta la fecha no habían visto a nadie después de Cliff Burton tocar el bajo como lo hacía Robert. Así que le ofrecieron entrar en la banda y de nuevo Metallica tenía los 4 miembros. En el 2003 salió finalmente el disco, Sun Anger. Un disco que a mí personalmente no me gustó. Lamento mucho decir eso, pero es quizá el disco que menos me gusta de la banda. No parece Metallica. Metallica yo creo que de alguna manera tenía un follón tan gordo en la cabeza que no sabían ni realmente lo que estaban haciendo. Lo intentaron llegar a otra clase de público, pero después de todo lo que había pasado con Napster, con todas las movidas que habían tenido internas, el disco no ayudó nada. La verdad es que absolutamente nada. No puedo decir que no escuchéis el disco. Lógicamente, tenéis el derecho y la obligación, si os gusta la música, de conocer cosas nuevas. Quizá a vosotros si os guste. Todas estas movidas que vivió Metallica a principios de los 2000 las podéis ver en la película documental Some Gift of a Monster. Una película que os va a explicar muy detenidamente todas estas mierdas que os he estado diciendo un poquito a pinceladas y que vale mucho la pena. Como ya os digo, Metallica no cuajó en el público. Está considerado Sun Anger el peor de sus LPs. Y pasaron los años. Llegó el año 2008 y de alguna manera intentaron volver a sus raíces. Dead Magnetic, un disco que intentaba volver a los Metallica de los 80 y aunque no tuviera tanta calidad como tenían sus anteriores discos, este disco al menos era algo más decente. Un disco que no es de los mejores, ni mucho menos, pero que se acerca un poquito más a lo que eran las raíces de Metallica. Yo destacaría por encima de los demás temas la canción My Apocalypse, que creo que es un muy buen tema y que de alguna manera reivindica que Metallica seguía estando ahí.
En el año 2011 Metallica, esto lo nombraré un poco por encima, hace un disco con Lou Reed, decide hacer un disco con Lou Reed. Esto es como una curiosidad, de nombre Lulu. Es un disco que tenéis ahí y bueno, podéis intentar escuchar, aunque yo no lo metería dentro de la discografía de Metallica. Me parece algo curioso que por lo menos una escucha hay que darle. Y llegaré al año 2016, su último álbum de estudio hasta la fecha, Hardwired, un disco que esta vez sí que devolvía de alguna manera Metallica donde se merecía. Es un muy buen disco de metal, es un disco que tira de lo de antes, de lo que hacía Metallica en sus inicios. No se acerca tampoco al nivel de Ride the Lightning o Master of Puppets, pero me parece un muy buen disco. Aparte es un disco doble. En la primera parte tenéis el nuevo LP y la segunda parte son canciones en directo de discos anteriores. Además, este LP es el primero en que todas las canciones tienen videoclip, unos mejores que otros, pero es algo como curioso, ¿no? Por encima de las canciones yo querría resaltar una que se llama Mood in Flames, que me parece un temazo como un castillo. Como ya os digo, Metallica sigue estando ahí. ¿Cuántos años seguirá? No lo sabemos. ¿Creéis que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer? ¿O que tenemos Metallica para rato? Yo por mi parte me parece bien que sigan, porque creo que es un lujo tener bandas de este calibre en el panorama musical actual, porque son parte del patrimonio de la historia de la música. Y son bandas muy necesarias y siempre nos pueden sorprender, ya que los grandes músicos no suelen tener límites. Espero que os haya gustado este repaso por encima a la discografía de la historia de Metallica. Ponedme en los comentarios, he obviado muchísimas cosas, podríamos hablar de más cositas, pero creo que está bastante bien, ¿no? Nos ha quedado un vídeo completito y yo creo que la gente que no haya escuchado nunca Metallica, a lo mejor con este vídeo pues le dan ganas de verlo, y para los que ya conocéis Metallica pues así de alguna manera volvéis a escuchar los discos antiguos, que por lo menos a mí me pasa, cuando hablo de algo me dan ganas de escuchar y escuchar y escuchar. Nos veremos pronto, no sé cuándo, con una nueva revisión de la discografía de alguna banda o un gran artista. Si tenéis ideas de alguno, ponedme en los comentarios o contestad las encuestas que pongo en la pestaña de comunidad. Y como siempre, pues nada, sed buenos y sed felices. Por cierto, suscribiros, coño, que no cuesta nada, y es gratis, y así también ayudáis al canal a que vayamos subiendo más contenido y pasar un rato agradable entre todos, ¿vale? Un besito muy grande y que viva Metallica.